No, muchas gracias a ustedes, a ustedes. Oigan, muchas gracias, esta presentación tan sentida, tan calurosa. Gracias, muchas gracias. Y bueno, sí, yo creo que hemos llevado una muy bonita relación, amistad, ¿no? Nuestra escuela de líderes de Azcapotzalco, acá con ustedes en Iztapalapa, yo creo que es un construir iglesia. Hace poco hubo una participación de los obispos en un sínodo, el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que es ese caminar juntos, bellísimo. Y bueno, pues es el reto, ¿no? De construir, de caminar juntos, de vernos como hermanos que vamos formando o que somos parte de este mismo cuerpo que es la iglesia. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es muy importante, no porque yo lo vaya a presentar, sino porque, bueno, realmente es importante en la vida de todo ser humano, el que hemos sido creados por amor, para el amor, y ese ser creados del amor, para el amor, se debe de ver reflejado en nuestras acciones. Y esas acciones que son reflejo de ese amor es lo que nosotros podemos llamar un estilo de liderazgo, que es un liderazgo trascendente, es decir, que va más allá de lo temporal, que va más allá de lo efímero, que va más allá incluso de mi propio egoísmo. Trascender, ¿qué significa trascender? Ir más allá, superar los límites, ¿no? Cuando nosotros decimos, a ver, por ejemplo, un competidor ahora que acabamos de ver las Olimpiadas bellísimas estas de invierno, pues qué es lo que veíamos las historias de algunos, había una patinadora, ¿no? De velocidad, que ponían la historia de esta mujer como Olimpiadas anteriores, había tenido una caída, unas lesiones, etcétera, pero no se quedó ahí, se levantó, se preparó, se esforzó y no lo hizo sola, tuvo a su esposo y un equipo detrás de ella que la impulsó, que la llevó y trascendió, es decir, superó aquel límite y ahora se lleva una medalla de oro bellísimo, ¿no? Bueno, pues es eso, el trascender es ir más allá. Trascender también significa dejar mi nombre grabado en el corazón de las personas, en la memoria de las personas. Si nosotros vemos, por ejemplo, las grandes obras de emperadores de la antigüedad, estos arcos del triunfo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? El deseo de estas personas de no ser olvidadas, de que su nombre quede grabado en la historia, ¿no? O si recordamos, por ejemplo, la historia esta o la película esta de Coco, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la película de Coco? Que, bueno, a muchos nos conmovía, que cuando la familia ya no recordaba al ser querido, ¿no? Se desvanecía, bueno, el deseo de, ¿no? Bueno, pues qué hermoso es quedar grabado, que nuestra memoria, nuestro recuerdo, quede grabado nuestro nombre en el corazón de las personas. Pero más hermoso aún es que nuestro nombre quede grabado en el corazón de Cristo, en el corazón del amor de los amores. Esa es la trascendencia sublime, la trascendencia por excelencia, el que nuestro nombre esté grabado, que cuando llegue el momento de presentarnos ante Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo digan, bendito, ¿no? Porque lo que le hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Pásale, bienvenido, bienvenida. Imagínate qué bello sería eso. Bueno, pues ese es el tema del liderazgo trascendente, el poder llevar más allá a las personas. Y dice, es un enfoque basado en valores, en servicio, donde el líder busca el desarrollo integral de su equipo y del bien común, ¿no? Entonces, fíjense, San Agustín decía que el pecado, él lo definía como curvatus in se, ¿no? Es decir, estar mirándome a mí mismo, ¿no? Dice, el pecado es eso, es el ver de manera egoísta solamente lo que yo necesito, lo que me va a satisfacer, lo que a mí me hace feliz, ¿no? Es estar siendo autorreferencial, mirándome.
Y entonces, aquí el liderazgo trascendente nos impulsa o nos obliga a lo contrario, a salir de mí para mirarte a ti con una mirada apreciativa, con una cultura del encuentro, como nos decía tanto el Papa Francisco, para encontrarnos y construir juntos, ¿no? Entonces, por eso el liderazgo trascendente, centrado en valores, en virtudes y también en el servicio. El servicio, entonces, es la capacidad de yo mirar que necesita alguien de mí, que alguien más está ahí afuera necesitando de mí. Bien, y vamos a ver esto cómo impacta en nuestros equipos, ¿no? Todos nosotros tenemos equipos de trabajo o equipos de convivencia, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra misma sociedad o zona en la que vivamos, en nuestro apostolado, conformamos comunidad, siempre. Y entonces, ¿cómo puedo yo llevar este estilo de liderazgo a una construcción de equipos que sean efectivos, exitosos, que den resultados, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es fundamentar esta parte del liderazgo trascendente. Para eso hay 3 preguntas que son fundamentales hacérnoslas. La primera pregunta es el por qué, ¿no? Un líder es aquel que influye, aquel que sabe lo que tiene que hacer, aquel que lo realiza. Bueno, hay unas palabras claves ahí: saber, querer, hacer, que el de la foto ahí es el cardenal Bantuán. No sé, levante la mano si alguien conoció algo del cardenal Bantuán. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más? Bien, el cardenal Bantuán, el vietnamita, él fue prisionero durante 15 años por el gobierno comunista de Vietnam. Cuando él lo nombran arzobispo de Saigón, el régimen comunista lo ve como un enemigo y así, sin más, un día llegan por él a su casa y se lo llevan preso. Hay unas anécdotas, iré contando algunas, bellísimas sobre lo que él vivió en la prisión. Y bueno, él en uno de sus libros, 1001 Pasos, El Camino de la Esperanza, tiene una frase, dice: el líder es aquel que sabe, que quiere y que hace. Pero ¿qué necesitamos para poder saber lo que tengo que hacer, quererlo hacer y hacerlo? Pues primero es preguntarnos por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué quiero llegar a determinado lugar, a determinada meta? Porque si nada más digo, es que nada más porque sí, porque se me antoja, porque creo que es bonito, porque ahí hay dinero, porque ahí hay poder, porque ahí hay reconocimiento, sí. Entonces, quizás estaría un poco desvirtuada mi intención. Entonces, lo primero es, en un líder, preguntarnos, a ver, ¿por qué quieres ser líder? ¿Por qué quieres realizar tu liderazgo? ¿Por qué quieres realizar determinado proyecto, ¿no? Entonces, es fundamental para dirigir, para inspirar, para motivar, tener un fundamento, una intención de fondo. Luego, la segunda es, pues, ¿para qué? ¿No? Porque, bueno, ya tengo el por qué, pero ahora necesito el, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué quiero alcanzar? ¿Para qué quiero hacer una transformación de mi entorno, ¿no? Es decir, transformar la gestión técnica en un propósito significativo. Entonces, fíjense, ya no nada más es una parte técnica o una parte de motivación personal, sino que al preguntarme el para qué, entonces ya estoy, decíamos, la trascendencia, estoy viendo hacia un horizonte de mayor éxito en el sentido trascendente. Los griegos, nuestros amigos los griegos, hablaban, por ejemplo, de los bienes. Decían, es que hay distintos tipos de bienes, ¿no? Hay un bien deleitable. Por ejemplo, si yo ahorita, si me gustan mucho los postres, los helados, y veo un helado por ahí, ¿qué empieza a pasar? Pues se me empieza incluso hasta hacer agua a la boca, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero ese helado, no? Es un bien deleitable, ¿no? Me satisface
un gusto, ¿no? Sensible. Pero hay otros bienes que son todavía mayores, que son el bien arduo, le llamaban ellos. Para conquistarlo tiene uno que trabajar y trabajar y está en el horizonte y nos mueve a seguir avanzando. Bueno, justamente ese bien arduo y que es un bien completo, un bien mayor, nosotros lo vamos a poder definir en la medida en la que nos preguntamos el para qué. Y tercero, pregunta fundamental, pues es el para quién. A ver, aquí nuestro experto, ¿no? Ya él dice, ahorita van a ver, lo corregimos. Bueno, pues el para quién. El para quién es justamente, no basta el que yo no existo aquí solamente para mí, gracias, muchas gracias, sino que he sido creado, como nos dice San Agustín, nuestro corazón no descansa hasta que reposa en ti. Es decir, Señor, de ti venimos, ¿no? De ti, para ti somos. Nuestro corazón va a estar inquieto, no va a descansar hasta que no reposa en ti. Entonces, ese es el mayor alcance, la mayor meta, llegar a estar con Él, ese para quién, ¿no? De quién soy y para quién soy. Es el amor por excelencia, es la plenitud por excelencia. Muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son tres preguntas fundamentales. Y entonces, en el quehacer del líder, pues entonces se tiene que estar cuestionando. Es decir, en mi entorno, lo que yo hago, ¿qué tanto contribuye a que las personas que me rodean tengan claro hacia dónde vamos, por qué lo hacemos y a quién debemos de agradar? Entonces, esa parte es una reflexión que se debe de estar haciendo constantemente el líder. Si eres o estás en una, por ejemplo, no sé, diriges la catequesis o diriges el grupo de oración de tal o la pastoral social de tal, no sé, lo que tengas que hacer, pues es estarte cuestionando, bueno, ¿qué tanto estoy influyendo positivamente en las personas que me rodean para que, al estilo de Juan el Bautista, que no me miren a mí, que sea a Él al que lo miren, ¿no? Ahí, la mirada puesta en Él. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estoy, como decía Juan Bautista, ¿no? Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Bueno, ¿qué tanto? ¿O qué tanto está brillando mi nombre y el de Cristo está quedando relegado, chin? ¿No? Porque a veces también nos puede pasar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Y en esta visión trascendente, pues ver que no hay obra pequeña para un líder trascendente. Porque a veces también el planteamiento es, solamente lo extraordinario, lo grande, lo maravilloso. No. ¿En qué consiste? En hacer lo que Dios te pida que hagas en ese momento, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús nos dio una lección, bueno, ya doctora de la Iglesia, incluso por esta teología del camino pequeño, ¿no? Entonces ella nos enseñaba esa grandeza, que hasta levantar un alfiler, ¿no? Decía, del piso, hecho con amor, es una obra extraordinaria. Otra santa, también llamada Teresa, conocida como Teresa de Calcuta, hay un video que se los recomiendo, cuando ella en vida recibió el Premio Nobel de la Paz y dio un discurso. Busquen ese video, porque cuenta unas cosas maravillosas. Imagínate, en una audiencia con líderes de todo el mundo, se para esta mujer, santa mujer, y lo que da es una clase de testimonio maravilloso. Y entre muchas de las cosas que dice, algunas de las anécdotas, hubo una que ella cuenta, que se enteraron pues, en el poblado en el que atendían, que había una familia que llevaba varios días sin comer, no habían conseguido alimento, etcétera, estaban en una situación de pobreza extrema. Recordemos que la Madre Teresa, ella su vocación de congregación era justamente atender a los pobres de entre los pobres, es decir, los más fregados, ahí con ellos. Y bueno, se entera
que está esta familia, y entonces inmediatamente preparan, ¿no?, en una bolsa, ponen arroz y se lo llevan a esta familia. La señora de la casa, en cuanto las recibe, ¿no?, toma la bolsa de arroz, no sé, sería 1 kilo, 2 kilos, no especifica cuánto, pero recibe el arroz. ¿Y qué es lo que hace? Lo divide a la mitad. Pasa una mitad a otra bolsa, lo de ella se queda, y la otra mitad se la lleva a los vecinos, que eran una familia, fíjate, no eran católicos, eran musulmanes. Y la señora va y se los lleva y les dice, regresa y dice, es que ellos necesitan más que nosotros. Te parte el corazón, ¿no? La Madre Teresa, conmovida por este acto, porque dice, es que en la pobreza de esta mujer descubre que hay alguien que todavía necesita más que ellos. Ese es el líder trascendente, el que descubre, aún en la propia miseria, en la propia pobreza, o en la propia fragilidad, o en el propio éxito también puede ser, que hay alguien, que no son los aplausos para mí, que no son el reconocimiento, sino que hay alguien que me necesita, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo podamos ver. Y bueno, como ejemplo, pues tenemos también pues a María Santísima, ¿no? Bueno, en la Academia de Líderes Católicos, ustedes saben que el eje formativo es mente, corazón y manos, ¿no? Mente, corazón, es decir, la mente, que es la sana doctrina, ¿no? Formar nuestra inteligencia para conocer mejor y actuar mejor, ¿no? Pero no basta solamente con llenarnos de intelecto para hacer las cosas bien. ¿Qué necesitamos, no? La voluntad, el querer, el abrazar las cosas buenas, ¿no? Y tercero, pues el pasar a la acción. Bueno, pues María Santísima es ejemplo de esto, ¿no? Ella, cuando se le presenta el ángel, ¿qué es lo que le dice al ángel? Cuando le avisa al ángel que va a ser la mamá de Dios. Pero antes de hágase tu, ¿qué le pregunta a la Virgen? ¿Y cómo va a ser esto? Fíjate que es una pregunta, ¿no?, en la que, a ver, ayúdame a comprender. O sea, yo estoy abierta a Dios, pero nada más ayúdame, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cómo va a ser esto posible? Fíjense cómo va ahí, y entonces el ángel, pues fíjate que, ¿no?, ya le revela, y entonces pasa al corazón, que es, hágase en mí, abraza a María Santísima, toda esta verdad, este misterio que la supera, pero ella lo abraza y dice, hágase en mí, ¿no? Lo abraza y da un sí que trasciende la historia de la humanidad. Ya rompe la historia, trasciende todo. Imagínate, en ese momento una criatura se convierte en la Madre de Dios. En la Madre de Dios. Impresionante. ¿Y qué hace la Virgen? Ahora vengan a mí a reconocerme, a traerme tributo. No, como el ángel le había dicho, porque mira que tu prima Isabel lleva 6 meses de embarazo, ¿qué es lo que hace? Las manos al servicio, se pone en marcha para ayudar a su prima Isabel. Qué hermoso, ¿no? Pues ahí está María Santísima dándonos ejemplo de un liderazgo trascendente. Fíjense, cómo no era el liderazgo trascendente, no es nada más que yo, fíjense, véanme, no, sino que es cuidar, proteger, ayudar y guiar a los demás a una salvación, ¿no?, a la verdad absoluta. Bien, y bueno, también como ejemplo, les quiero proponer esta idea, esta frase, que es de Hans Urs von Balthasar. No sé si alguien ha escuchado hablar de este teólogo del siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado, ¿verdad? Von Balthasar, él fue un teólogo jesuita que muy amigo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y bueno, él tiene un libro que así se llama, Si no os hacéis como este niño.
Y la propuesta es un libro pequeñito, muy denso, pero pequeñito, no es muy, muy grande. Pero justamente la propuesta es, ¿a qué te invita esta frase? ¿A quién se refiere con esta frase von Balthasar? Fíjense, está parafraseando la frase de Jesús, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y Balthasar dice, si no os hacéis como este niño, ¿a qué niño se refiere? A Jesús, exactamente. Se refiere a Jesús. Si no os hacéis como este niño, como este Jesús, ¿por qué es niño Jesús? Dice Balthasar, porque siempre se supo hijo del Padre. Siempre vivió en esa relación de hijo amoroso con el Padre. Todo el tiempo era buscar la voluntad del Padre, hacer lo que el Padre le pedía, agradar al Padre, amar al Padre, mostrar al Padre, mostrárnoslo al Padre. Este es el Hijo, este es el niño en el que nosotros debemos de ser transformados. Si no os hacéis como este niño, no entraremos. Es que en la medida en la que cuando nosotros lleguemos a nuestro juicio y que el Padre vea en nosotros el rostro de su Hijo, en la medida en la que cuánto nos parezcamos a Él, va a ser en la medida en la que va a decir, bendito, bendita de mi Padre, ¿no? Entonces es la tarea, ¿no? Hay quizás ya me lo han oído decir algunos aquí, porque cuando nace un bebé, generalmente, ¿no?, que visitamos o que acabamos de tener nosotros, o que algún conocido, etcétera, y vamos a ver al bebé, ¿qué es lo que normalmente decimos? Lo vemos al bebé y decimos, mira cómo se parece a la mamá. No, tiene los ojos de la abuelita. No, es que esa boca es del, ¿no? ¿A poco no decimos, mira cómo se parece al tío, a la tía, al papá, a la mamá? Bueno, qué hermoso sería que la gente al verte pudieran decir, mira cómo se parece a Jesús. Mira su mirada, mira su forma de ser, mira su forma de actuar, de dirigirse, de corregir, de amar, de abrazar. Mira cómo se parece a Jesús. Si pudiéramos lograr que eso se diga de nuestra vida, que nuestra lápida decía, aquí está el que se parecía a Jesús. Aquí está la que se parecía a Jesús. Lograríamos el liderazgo trascendente. Bien, bueno, pues esto, ¿cómo lo podemos nosotros encarnar en nuestros equipos de trabajo? Fíjense que aquí, esto sí es muy de empresarial, de coaching, que hace unos años, aproximadamente ya van a ser como 8 años, la empresa, que ahí está el símbolo, la empresa de Google, realizó un experimento, bueno, no experimento, más bien un estudio. En este estudio, la empresa estaba interesada, pues tienen oficinas en todo el mundo, y entonces decían, a ver, necesitamos saber qué hace que haya equipos que sobresalgan. Y entonces primero vieron de manera estadística, de manera, digamos, muy numérica, muy calculadora, muy fría, cuáles eran los mejores equipos que tenían la empresa a nivel mundial. Y luego de entre esos equipos dijeron, bueno, ¿qué tienen? Porque tenemos aquí varios equipos, pero hay otros que todavía sobresalen de entre aquellos que ya son buenos, hay unos que sobresalen. ¿Qué es lo que tienen? Y empezaron a investigar qué es lo que pasaba en esos equipos para sobresalir. Y encontraron 5 rasgos comunes que tenían estos equipos que los hacían sobresalir. Uno, fíjense, seguridad psicológica. ¿Qué significa la seguridad psicológica? Es que nosotros en el equipo, con el que trabajo, si es, como decía, si es catequesis, si es monaguillo, si es el que sea, podemos tomar riesgos sin sentirnos inseguros o avergonzados. Es decir, yo puedo participar, puedo hablar, puedo opinar sin miedo a ser criticado o criticada, sin miedo a ser juzgado, ¿no? Que me siento libre de decir, claro, digo, si me equivoco no pasa nada, no me lo andan recriminando, nada, ¿no?
Porque muchas veces nos pasa que a veces, no, yo no voy a hablar. Oigan, ¿y quién puede hacer tal cosa? No, yo no, aunque yo sepa que lo puedo hacer, mejor no levanto la mano porque, es que van a decir, me van a criticar, ¿no? Bueno, pues una de las características que nosotros debemos de buscar construir en nuestros equipos es que las personas, cada integrante, cada uno, se sienta con esa libertad, con esa tranquilidad de que sabe que puede decir, opinar, hacer, proponer, sin miedo a ser criticada, juzgado, etc. Segundo, que hay una estructura y una claridad. ¿Qué significa esto? Que están los objetivos, los roles y planes de ejecución claros en el equipo. Fíjense que esto es muy importante, porque en ocasiones sucede, igual aquí no, pero a nosotros sí, a mí me ha pasado, que en equipos de trabajo llevamos una relación humana muy fuerte, muy sólida, muy bonita, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos solamente, digamos, en esa parte, ¿no?, afectiva? No, pues nos llevamos de maravilla, pero nadie hace nada, ¿no? No, es que somos uña y mugre. Sí, a veces soy más mugre que uña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, a ver, sí es importante llevarnos bien, claro, o sea, por favor, no estoy diciendo que no sea importante, es importante. Pero ¿qué debemos de buscar? También ser como muy profesionales, muy efectivos en esa parte de ejecución y de orden. ¿Por qué? Porque si tenemos una responsabilidad, si tenemos un proyecto que echar a andar o que ya está trabajando y que ese proyecto va a hacer mucho bien a la comunidad, lo mejor que podemos hacer es hacerlo bien. Y para eso es que estén los objetivos claros, que esté una estructura. Oye, ¿quién? Porque a veces decimos, no, es que aquí todos somos iguales. Sí, somos iguales, tenemos la misma dignidad, pero un orden no afecta o no contradice la dignidad. Oye, aquí hay un responsable o una responsable que es la que lleva tal, otra persona que lleva tal cosa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ustedes véanlo, estamos ahorita aquí en un lugar bellísimo, ¿no?, que yo hace rato que no venía, ¿verdad, padre? Les decía, ¿no? Y me había tocado allá abajo, etcétera, y que veo y digo, wow, oye, esto solo se hizo así solito de la nada. Pues no, tuvo que haber un proyecto, tuvo que haber personas responsables que dedicaran. Y luego, bueno, eso es en cuanto al lugar, pero el proyecto en el que están ustedes, esta escuela de líderes de Iztapalapa, hay un equipo detrás que le ha dedicado horas extraordinarias, maravillosas, bellísimas, con el corazón puesto, enardecido, decir, vamos a hacer algo para que se haga mucho bien, ¿no? Bueno, pues ha tenido que tener claridad ese proyecto, porque si no, oye, ¿y cuándo voy? Cuando quieras. Oye, ¿quién va a dar la charla? No, pues ahí vemos, ¿no? Quien llegue. No, pues no, lo tienen muy bien estructurado, de manera que uno dice, ya sé qué me toca, en qué día, en qué momento, etcétera. Bueno, ¿ok? Tercero, ¿qué tercer elemento fundamental encontraron que ayuda a que los equipos sean equipos fuertes, equipos consolidados, equipos que den grandes resultados? Es, fíjense, la confianza. Que la confianza es que podemos contar los unos con los otros para realizar un trabajo de calidad en tiempo. Es decir, no nada más es que yo vea a fulano, fulana y le tengo confianza para contarle mis problemas. Sí, claro, es una parte, ¿no?, de la confianza. Aquí la confianza también se refiere a, por ejemplo, la historia de cumplimiento, ¿no? Historia de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en el equipo se tiene un proyecto y entonces fulano o fulana tiene que entregar X material para tal día. Llega ese día y fulano o fulana llega con el material y dice, aquí está. ¿Qué dices tú? Oye, muy bien. Y luego se necesita nuevamente, ¿no?, otro material y llega igual fulano o fulana y dice, aquí está. La tercera vez que se necesite, ¿tú cómo te vas a sentir? Claro, oye, ya cumple, esta persona cumple, esta persona me lo va a traer, ¿no? Ahora imagínate la inversa. ¿Qué pasa cuando, no, el lunes a primera hora lo tienes?
Pasa el lunes, nada, le hablas a la persona y te manda buzón, ¿no? Llega el martes nada, miércoles nada y finalmente el jueves, oye, es que fíjate que tuve un... es que va... Sí. Bueno, le das una segunda oportunidad y en la segunda oportunidad pasa lo mismo. ¿Qué sucede ahí? La historia de cumplimiento de esta persona no existe. Y entonces, cuando tú necesites realizar algo o necesites encargarle a alguien algo, difícilmente vas a pensar en esa persona, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es un tema humano, pero es real. Entonces la confianza es eso, nosotros tenemos que ser líderes que generan confianza. El líder trascendente genera confianza, ¿no? En su historia de cumplimiento, da la vida, ¿no? Cristo dio la vida, ¿no? Por sus ovejas. Es el buen pastor, por eso las ovejas lo siguen, porque claro que, ¿no? Es el que ya no nos llama siervos, sino amigos. Es el que en la Eucaristía nosotros adoramos su cuerpo y sangre entregados por amor por ti. Oye, más historia de cumplimiento que esa no podemos tener. Bueno, pues es a quien nos debemos de asemejar. Cuarto, fíjense, esto es algo muy interesante, porque es el sentido del trabajo, ¿no? Aquí ya es individual las personas. Es decir, ¿a qué se refiere? A que lo que realizo conecta con mi propósito de vida. Entonces, fíjense, yo no estoy en la catequesis o no estoy en la pastoral social tal, etcétera, o en las misiones o lo que sea. No estoy ahí porque me llevaron a la fuerza. A lo mejor al principio sí, pero ¿no? O yo no estoy en la escuela de líderes porque me llevaron a la fuerza, no. A lo mejor al principio, pues, pero de repente empiezo a ver qué hay ahí y me empieza a conquistar. Y entonces digo, es que esto que estoy haciendo va en conformidad con mi propósito de vida, ¿no? Con el sentido del por qué y para qué estoy aquí y para quién estoy aquí. Conecta con eso, lo que haga. Claro, habrán cosas que me gusten más que otras, porque en el trabajo ordinario o cotidiano que hacemos hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que me cuestan mucho trabajo, ¿no? Oye, por ejemplo, hacer un reporte. Hijo, no, eso no me pidas que haga, ¿no? Lo tengo que hacer, pues lo tengo que hacer, pero no siento tan bonito como si me pides, oye, prepara un tema, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? Bien, ¿sale? Entonces, fíjense que eso es muy importante. Entonces, aquí, el líder trascendente, fíjate, busca preguntarle a su gente, a su equipo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo es? En Chiapas, ¿no? Un tiempo que me tocaba ir mucho allá, y las personas allá, un saludo que tienen muy bello es, no te dicen hola y ya, ¿no? O cómo estás y ya, sino que te preguntan, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Entonces me hace muy bello, ¿no? Que cuando dicen, oye, ¿cómo está tu corazón? Porque entonces ya, fíjate que ya no nada más es como que te ven por fuera, sino que también esa parte humana, interior, es bonita, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco eso, ¿no? El líder trascendente está viendo, oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué parte del proceso te está costando trabajo? O en tu vida hay cosas que a lo mejor están, o has sufrido algún tema de crisis personal, familiar, social, no sé, ¿no? Es un poco ver esa parte. Y número 5, fíjense, esta es la trascendencia, que aquí es conectar mi propósito con el propósito de la institución. Bueno, en este caso, ¿no? La empresa era los valores de la empresa con los valores de la gente. Nosotros aquí podemos hablar de los valores de mi quehacer pastoral o apostolado con mi vida, ¿no? ¿Qué tanto aquello que realiza la institución hace bien a la humanidad? Entonces, fíjense qué bonito es, ¿no? Esto es algo que está cambiando mucho el quehacer de la cultura organizacional en las empresas, porque se están dando cuenta, antes, digamos, ¿no? Hace algunos años, pues las personas, ¿no? Eran contratadas y como que esa parte de los valores,
los principios, la trascendencia de la institución, no estaba tan arraigada en la cultura laboral como ahora. Pero entonces, si transportamos esto de la empresa a todos los órdenes de la persona, es decir, al orden familiar, al orden educativo, al orden social, etcétera, nos tenemos entonces que cuestionar, oye, no nada más toca hacer por hacer, sino hacer un bien que multiplique el bien y la calidad de vida de las personas que me rodean. Entonces, esta es la parte trascendente. Y bueno, como parte final, pues al final, las 5 Cs, digamos, de los equipos, que son equipos líderes, equipos de alto rendimiento, que llevan este liderazgo trascendente, pues es, uno, ya veíamos, la coordinación, es decir, ¿no? Pero fíjense, la coordinación no nada más es que, bueno, hicimos como relojito las cosas, sino que la coordinación implica algo previo, que es la comunicación. ¿A poco no? Para coordinarnos hay que comunicarnos. Y la comunicación no nada más es decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, sino que la comunicación es el encuentro que decíamos al principio, la cultura del encuentro. Y entonces sí, hay coordinación, luego hay un compromiso en el que cada una de las personas que forman parte del equipo da su mejor versión, da lo mejor de sí, hace lo que tiene que hacer y busca qué es lo que puede hacer para mejorar. La parte de la confianza, que ya la veíamos, que aquí también se refiere a esa parte de poder, digamos, abrir mi corazón, mi mente, etcétera, mi ser a las demás personas. Complementariedad, esto es importantísimo porque a veces, o lo que se ha visto en empresas es que muchas, digamos, equipos no logran sobresalir porque hay mucha rivalidad entre ellos, entre los integrantes del equipo. ¿Por qué? Pues por el protagonismo. Y esto lo podemos ver en los deportes, en las empresas, etcétera, ¿no? Hay equipos de fútbol, ¿no? O de básquet o lo que sea, que uno dice, bueno, es que ese equipo está conformado por casi puras estrellas y no ganan, o le ganan, o pierden contra otros equipos que no tenían como tantas figuras. ¿Por qué? Pues porque unos sí están coordinados, unos sí se reconocen como complementarios y el otro no. Y finalmente, pues la parte, ¿no?, que ya decíamos, ¿no?, la comunicación, que entonces como círculo virtuoso, ¿no? Nos comunicamos, nos coordinamos o nos coordinamos y al final, ¿no? Entonces, bueno, esto es al final lo que se ve reflejado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación y bueno, yo nada más quiero terminar con una imagen, ¿no? Estamos preparándonos para los 500 años de las apariciones de la Virgen, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues fíjense que la Virgen de Guadalupe es un testimonio, perdón, un testimonio extraordinario, bellísimo, para que nosotros podamos vivir este tema del liderazgo trascendente. Ella escoge ¿a quién? A un líder, a un político, a una persona económicamente superpoderosa, a un, no sé, superfuerte. ¿A quién escoge? A un indio, a un indígena. Era Macehual, ¿no? Juan Diego Macehual, es decir, un indio digamos, de la clase baja, ¿no? Un Macehual. Lo escoge. Ay, muchas gracias. Gracias. Escoge a este indio Macehual, ¿no? Y lo manda con el obispo. El obispo normal, la primera vez, le dice, caray, pues, ¿cómo se llamaba el obispo? Fray Juan de Zumárraga, muy bien. Y pues le dice, ya vendrás otro día a decirme, ¿no?, mejor esto. Entonces regresa Juan Diego y le dice a la Virgen, pues no, fíjate que, pues no, yo creo que manda a alguien más, manda a alguien
¿no? Que sea influyente, manda a alguien que sea reconocido, alguien que le hagan caso, dice, yo soy ala, yo soy cola, ¿no? Yo no guío, yo soy guiado, fíjense, o sea, él reconoce, ¿no? Pero ¿qué le dice la Virgen? Es preciso que seas tú. Y casi que la Virgen le suplica, le pide, es que tienes que ser tú, ¿no? Y bueno, al final pues vemos el gran portento de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cierro con esto. La tilma de Juan Diego, para los indígenas, la tilma era como que la extensión de su persona, era como un objeto sagrado, fíjate. Se los ponían cuando realizaban una especie como de bautizo, digamos, ¿no? Muy similar, digamos, al bautizo católico, les imponían. Entonces la tilma no era así como que una prenda X, ¿no? Como un trapo, no. Para ellos simbolizaba algo importante. Juan Diego, por ser macehual, no podía tener ningún adorno en sus ropas. Era pena de muerte si un indígena macehual le ponía algún adorno a sus ropas, lo cual, eso también nos habla de que, ¿no? la Virgen se estampó ahí por pura gracia de Dios. Y, bueno. Pero entonces, esa tilma es la que se utiliza para recolectar las flores que le pide la Virgen que recolecte, y baja con la Virgen, es la Virgen la que acomoda las flores. Esto es un detalle bellísimo. Acomoda las flores y le dice, ahora sí ve con el obispo. Y luego ya se da el milagro que sabemos, ¿no? El obispo lo recibe después de un rato, baja la tilma y ahí está estampada. Bueno, utilizo esto para cerrar diciéndote que qué hermoso es abandonar nuestra vida, nuestros proyectos, todo nuestro ser a la Virgen María. Pongámonos en sus manos. Porque esta tilma que soy yo, esta tilma que es mi vida, que puede ser una tilma dañada, una tilma áspera, una tilma frágil, una tilma hecha de material con defectos, con miserias, con pobrezas, ella la embellece. Que sea María Santísima la que embellezca tu vida, la que la llene de dignidad, de amor, de ternura. Muchas gracias. Chicos, tenemos unos minutitos por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta directa y concisa para Marco. Adelante. Perdón. Bueno, rápidamente, ahorita que estás explicando esto, yo no sabía o tenía la mala idea